Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de transferencia de calor. En esta ocasión vamos a ver la conducción de calor en un régimen transitorio en un sólido semi-infinito. En primer lugar, vamos a partir definiendo nuestra ecuación de calor, la cual va a ser la derivada parcial segunda de la temperatura con respecto a x, ya sea una distancia horizontal o vertical. Y esta va a ser igual a 1 partido por alfa, que alfa va a ser una constante que va a depender de la densidad, el calor específico y la conductividad térmica, y va a estar multiplicada por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo se va a resolver esta ecuación? Ustedes dirán por el método de separación de variables, pero en este caso lamentablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque uno, al terminar y al llegar a las soluciones ocupando ese método, no vamos a contar con una incongruencia física. Por lo tanto, para resolver esta ecuación se va a ocupar la transformada de Laplace, la cual, como ustedes van a ver aquí, va a ser la integral desde 0 a infinito, desde su función, por la exponencial de menos st en dt. Y por medio de este método se va a resolver esta ecuación. Y haciendo este pequeño arreglo de una función θ de x, t, la cual va a ser t en x, que va a ser en el punto donde nosotros queremos calcular la temperatura, menos la temperatura inicial de nuestro cuerpo. Entonces, ya después de aplicar todos estos pasos, que no lo vamos a hacer porque no va a ser el objetivo de este video, se va a llegar a esta solución, que va a estar dada por un θ sub 0 y por la función de error complementario o ERC de x partido 2 por la raíz de alfa t, más la temperatura inicial de nuestro cuerpo. Bueno, antes de empezar a hablarle de los factores que intervienen en esta solución, en esta ecuación final, vamos a explicar mejor todo esto con un ejemplo bastante simple, como el que va a ser calcular la temperatura, o cómo va variando la temperatura cuando uno se encuentra adentro en una casa en un día de invierno, cómo varía la temperatura desde un punto desde afuera, o sea, desde el exterior de la casa al interior. Bueno, imagínense eso. Entonces, vamos a partir definiendo nuestro θ 0, que va a corresponder a la temperatura que va a estar en el exterior, o sea, que la temperatura que hay en un punto afuera de nuestra casa, menos la temperatura inicial, que es la temperatura de nuestro cuerpo o de nuestra casa, por la función del error complementario, que en este caso se va a definir como 1 menos la función de error. ¿Cuál es la función de error? Bueno, como ustedes pueden, es esta expresión que está ahí, la cual va a ser 2 partido raíz de pi por el integral de 0 a x de la exponencial de menos u al cuadrado por n de u. Estas funciones son bastante complejas, matemáticamente hablando. Por lo tanto, todos estos valores, tanto la función de error como de nuestro ERF, bueno, aunque ya sabiendo nuestro ERF, podemos calcular nuestro ERF, pero sobre todo nuestro ERF ya son valores que ya vienen por tabla. Es decir, cuando uno está haciendo un ejercicio, uno va a una tabla y encuentra el valor y lo puede reemplazar aquí, ya que esta integral es muy compleja de calcular. Entonces, ya habiendo definido nuestra función de error complementario, vamos a pasar a ver su comportamiento. ¿Cómo se comporta? Bueno, como ustedes ven, se va a comportar de manera decreciente, donde va a estar limitado entre los valores de 1 y valores cercanos a 0. Como ustedes pueden ver aquí, nuestra función ERF, que va a estar en el eje vertical, va a ir variando con respecto a n. ¿Qué es n? N es toda la presión que se encuentra dentro de nuestra función ERF, o la que vamos a evaluar en nuestra función de error complementario. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras mayor sea nuestro n, o sea, mientras mayor sea esto que está aquí adentro, menor va a ser nuestra función de error complementario. Y viceversa, mientras menor sea esto, mayor va a ser nuestra función de error complementario, pero hasta llegar a 1. Bueno, ya definido todo eso, vamos a ver
Además que nuestra ecuación final, nuestra solución, va a depender de los factores de x y del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro x? Mientras sea mayor la distancia, desde, como les dije en el ejemplo, desde el punto que elijamos desde afuera al interior de nuestra casa, mientras sea mayor la distancia, mayor va a ser el perfil de temperatura. Es decir, mientras mayor sea x, mayor va a ser esto. Y mientras mayor sea y nuestro n, como se ve aquí en la gráfica, va a estar muy cercano a 0. Entonces esto será muy cercano a 0. Pues podría ser un 0. Y nos va a dar, entonces, nuestro perfil de temperatura va a ser nuestra temperatura inicial, o sea, la temperatura que estamos aquí dentro de la casa. En cambio, si es muy pequeño nuestro x, va a ser lo contrario. Y hablando del tiempo, bueno, cuando nosotros vamos a evaluar en un tiempo muy pequeño, nuestra azoto va a aumentar, por lo tanto también lo va a hacer nuestro perfil de temperatura. Pero si es un tiempo ya sea infinito, cosa que es imposible, pero digamos que se va a hacer un tiempo infinito, esto va a ser 0. Y si esto es 0, esto se va a hacer 1. Y si todo esto es 1, al hacer la suma, nos va a dar la temperatura que hay en el exterior. Por lo que en un tiempo infinito, la temperatura que está fuera de nuestra casa va a ser la misma que la temperatura que está ahí del interior. Pero eso, como acabo de decir, es muy poco improbable. Entonces, ya definimos nuestros factores. Vamos a anotar un ejemplo para así explicar mejor cómo se va a comportar nuestra ecuación. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Consiste en que por sobre la superficie de la Tierra van a correr unas ráfagas de viento a las cuales van a estar a una temperatura de menos 8 grados Celsius. Y por debajo de la superficie de la Tierra se va a encontrar una temperatura de 15 grados Celsius. Entonces, lo que nos piden encontrar es calcular la temperatura a una distancia de 20 centímetros por debajo de la Tierra a un tiempo de 10 horas. Y nos dan los valores respectivos de el coeficiente de convección de calor, el tiempo, el coeficiente de conducción de calor, el alfa y, bueno, lo que nos piden calcular. Entonces, para resolver el ejercicio es súper simple. Solo planteamos nuestra ecuación x, t va a ser igual a nuestro θ0 por nuestra función de error complementario de x partido 2 raíz de alfa t más nuestra temperatura inicial. Entonces, para resolverla, solo tenemos que llegar y reemplazar los datos. Así de fácil. Entonces, vamos a decir que nuestra temperatura en 20,10 va a ser igual a nuestro T0 va a ser la diferencia que va a haber entre la superficie por sobre la Tierra y la superficie del interior de la Tierra. Es decir, menos 8 menos 15. Menos 8 menos 15 por la función de error de nuestra distancia, que va a ser 20 centímetros, pero la pasamos a metros. ERF de 0.2 partió 2 veces la raíz de alfa t. El tiempo, como está en horas, lo vamos a pasar a segundos. Habría que multiplicarlo 10 por 3600. Y nuestro alfa, que es 1.6 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados por segundos. Entonces, lo escribimos 2 por 10 1600
por 1.6 por 10 elevado a menos 5 más nuestra temperatura inicial, que es 15. Entonces, ya para todo esto es llegar y resolver. Hay que mencionar de que nuestra función erf, como les dije anteriormente, viene dada por una función de error, y esa función de error viene por tabla. Entonces tú vas a la tabla, lo buscas, erf de dos resultados que te va a dar 0,132, buscas erf de 132 y se lo restas a 1. Entonces nuestro erf de 0,132 te va a dar 0,8519. Por lo tanto, esto entonces te va a quedar t de 20,10. Te va a quedar entonces en esta resta, que va a ser menos 23 por 0,819519 más 15. Y todo esto te va a dar una temperatura de menos 4.6 grados Celsius. Y listo, está resuelto nuestro ejercicio. Y ahora vamos a ver si concuerda con lo que nosotros hemos planteado. Vamos a ver. Entonces, nuestra temperatura de la superficie de la Tierra va a ser menos 8 grados Celsius. Y como mencionaba anteriormente, cuando la distancia aumenta y el tiempo se mantiene constante, nuestra temperatura debiera aumentar en dirección a nuestro cuerpo, que es el interior de la Tierra. Y da algo muy coherente, ya que este término es mucho mayor que este. Entonces concuerda con todo lo que hemos planteado anteriormente. Un dato importante que hay que mencionar en este proceso es que este ejemplo se puede ver muy simple, pero es muy utilizado a nivel de ingeniería, ya que, como ustedes saben, por debajo de la superficie de la Tierra corren muchas tuberías, construcciones, y etc. Entonces todas estas funcionan o se mantienen a una cierta temperatura, por lo que cuando, por ejemplo, nos encontramos un día de mucho calor o un día de mucho frío, va a influir en todos estos instrumentos que se encuentran debajo de la Tierra. Por lo tanto, de que debemos ubicarlos a distancias más o menos correctas, por decir así, de la superficie de la Tierra, y con sus respectivos geometrías, materiales, etc. Por eso es que se puede ver muy simple este ejercicio, pero aplicado a la ingeniería es muy importante, ya que, como dije, por todo este tema del instrumento que se utilizan y que se encuentran bajo la Tierra, que son indispensables para la vida o para los diferentes procesos mecánicos, son muy influenciados por todos estos sucesos y cambios de temperatura. Por eso es que es muy importante saber cómo varía el perfil de temperatura respecto de un punto a otro, cuando hay muchas diferencias. Bueno, eso ha sido nuestro video. Ojalá les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Adiós.